El grito de su madre fue interrumpido por el disparo. Adria vio el delgado cuerpo de doña Carmen desplomarse entre los nopales, tiñendo de rojo la tierra seca del rancho con la sangre. Los agentes federales rieron mientras su padre, don Miguel, intentaba protegerla con sus brazos temblorosos. «No le hagan daño a la niña», suplicó. Otro disparo. Silencio. Solo Adria, de 14 años, permaneció allí, temblando detrás del corral, grabando para siempre en su memoria el rostro del cabo federal limpiando la sangre de su machete con la camisa de su padre muerto. Estás escuchando Voces del Norte. Dime desde qué ciudad estás escuchando. Dale like al video, y ahora comencemos. 2 años después, en 1913, Adria ya no era la misma niña. El orfanato Tinuco, en las afueras de Chihuahua, había destrozado por completo lo poco que quedaba de su alma infantil. Allí vivían 8 niñas, todas huérfanas de guerra, todas marcadas por la misma desesperación que impregnaba el aire seco del norte de México. De día, trabajaban como esclavos, limpiando los pisos de mármol de la mansión y sirviendo los banquetes que ofrecía a coroneles federales y comerciantes adinerados. De noche, comenzaba el verdadero infierno. Sebastián Tinuco, un hombre alto, con bigote encerado y ojos que brillaban con gélida crueldad, dueño de miles de hectáreas y cientos de cabezas de ganado, mantenía al coronel federal Huerta en su nómina, asegurándose de que nadie hiciera preguntas incómodas sobre lo que sucedía en su orfanato de beneficencia. «Estas niñas no tienen a nadie», decía en sus charlas dominicales en la iglesia del pueblo. «Son mi responsabilidad cristiana». La gente asentía con admiración ante su generosidad. Nadie sabía que cada noche elegía a una de ellas para llevarla a sus aposentos privados. Adria conocía el sonido de sus botas en el pasillo de madera, pasos lentos y calculados, como los de un depredador saboreando la caza. También conocía el crujido de la puerta al abrirse sin que él llamara, la forma en que su mirada recorría las camas donde fingían dormir. «Tú», dijo simplemente, señalando con un dedo grueso adornado con un anillo de oro. Y el elegido se levantó en silencio, porque gritar solo empeoraba las cosas. La habitación del chico olía a tabaco y alcohol. Las paredes estaban cubiertas de pieles de venado y retratos de generales porfirianos. Sobre el escritorio de caoba yacía un látigo de cuero con puntas de metal, el mismo que usaba para disciplinar a las chicas cuando no obedecían con la suficiente rapidez. Adria había sentido ese látigo en la espalda 3 veces. La primera por defender a Juana, cuando apenas tenía 12 años. La segunda por intentar esconder comida para Eliana, que estaba enferma y no podía trabajar. La tercera, por mirar al chico con lo que él llamaba insolencia en los ojos. Pero fue una tarde de marzo, cuando el sol caía como plomo fundido sobre los techos de tierra, cuando todo cambió. El chico había ido al pueblo a reunirse con compradores de ganado, dejando solo a 3 de sus guardias para vigilar la propiedad. Adria estaba ordenando la oficina, cuando vio el periódico abandonado sobre el escritorio. «El Correo de Chihuahua», decía el titular, y debajo, en grandes letras negras que parecían mirarla fijamente, «Francisco Villa avanza con su división norte. Los federales huyen aterrorizados». Le temblaban las manos al tomar el periódico. Leyó cada palabra como agua en el desierto. Villa estaba a menos de 100 kilómetros, liberando pueblos, llevando ante la justicia terratenientes corruptos y distribuyendo tierras a los campesinos. «El general Villa no perdona a quienes explotan a los débiles», dijo un testigo en Santa Isabel, según citó la periodista. «Su justicia es rápida y definitiva». Por primera vez en 2 años, Adria sintió un atisbo de esperanza. ¿Y si pudiera contactar con Villa y contarle lo que estaba sucediendo en el orfanato? Las historias del famoso revolucionario hablaban de un hombre que había crecido en la pobreza, que conocía el sufrimiento de los olvidados, un hombre que había transformado su dolor en furia y su furia en justicia. Esa noche, mientras las otras chicas dormían, Adria tomó la decisión más peligrosa de su vida. Esperó a oír los ronquidos del guardia obeso que custodiaba la entrada principal. Con movimientos felinos, se deslizó por la ventana del baño que daba al jardín. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar a todos. En su delantal, llevaba un trozo de pan duro y un poco de carne seca que había logrado robar de la cocina. No era mucho, pero sería suficiente para el viaje más importante de su vida. La pared del fondo estaba cubierta de astillas. Espinas. Cada espina que se le clavaba en el brazo le recordaba por qué tenía que escapar. Cuando finalmente logró saltar al otro lado, miró hacia atrás una última vez.
La mansión del hombre se alzaba como una sombra maligna contra el cielo estrellado. En una de las ventanas del segundo piso, vio una pequeña figura. Era Juana, saludando a Dios. Ambas sabían que tal vez nunca más se volverían a ver. El desierto de Chihuahua la recibió con su silencio implacable. Adria caminó hacia el norte, guiada por las estrellas, como su padre le había enseñado de niña. Cada paso la alejaba más del infierno, pero también la acercaba a un peligro desconocido. Los coyotes aullaban a lo lejos. Las serpientes de cascabel eran comunes en la zona. Peor aún, patrullas federales peinaban los caminos en busca de simpatizantes de Villa, pero nada de eso importaba. Por primera vez en 2 años, Adria Moreno era libre, y si moría intentando encontrar a Francisco Villa, al menos moriría luchando. El sol del desierto era un enemigo. Implacable. Adria había caminado toda la noche y parte de la mañana, pero el calor que comenzaba a ascender de la tierra seca le advertía que debía encontrar sombra rápidamente o arriesgarse a quemarse como carne en una plancha. Tenía los labios ya agrietados, y la poca agua que había logrado llevar en una botella robada se había agotado hacía 2 horas. El paisaje se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mezquites retorcidos, tunas espinosas y, en el horizonte, las montañas azuladas de la Sierra Madre parecían burlarse de su pequeñez. Había decidido seguir el cauce seco de un arroyo, con la esperanza de que la llevara a un pueblo donde pudiera solicitar una ciudad. Los arrieros siempre decían que los ríos secos conducen a las ciudades, pues las ciudades nacían donde había agua. Era mediodía cuando oyó el primer disparo. El sonido cortó el aire caliente como un látigo, seguido inmediatamente por los gritos de los hombres y el relincho asustado de los caballos. Instintivamente, Adria se tiró al suelo, con el corazón latiendo con fuerza. A menos de 500 metros, tras una colina cubierta de ocotillos, se desataba un tiroteo. Podía ver el humo de las armas de fuego elevándose en pequeñas nubes blancas. «Ríndanse, villistas», gritó una voz ronca con un acento magistral. El general Huerta dio la orden. La respuesta fue una descarga de fusilería y una risa espeluznante. «Vengan a buscarnos si tienen el valor, hijos de puta federales». La voz tenía el acento norteño, el español áspero de los hombres del desierto. Adria se arrastró como una víbora hasta un grupo de rocas que le permitía ver mejor la batalla. Lo que vio la dejó sin aliento. 5 federales contra 3 revolucionarios, pero estos 3 luchaban como si fueran 30. Uno de ellos, un hombre moreno con sombrero de ala ancha y bigote espeso, disparó con una precisión aterradora desde una roca. Cada disparo era seguido por el grito de un federalista herido. «Es Rodolfo». «Fierro», gritó uno de los soldados del gobierno. «El carnicero de Villa». El miedo en la voz del federalista era palpable. Adria había oído hablar de Fierro. Los rumores que llegaban al orfanato decían que podía matar a un hombre a 500 metros, que nunca fallaba un tiro, que ya había ejecutado a 300 prisioneros federales él solo. Verlo en acción era como presenciar la muerte misma, vestido con zarape y sombrero. El tiroteo duró apenas 10 minutos, pero pareció una eternidad. Finalmente, los 5 federalistas yacían inmóviles entre los arbustos, con sus uniformes azules manchados de sangre que se secaba rápidamente al sol. Los 3 villistas se acercaron a examinar los cuerpos, avanzando con la seguridad de lobos tras una cacería exitosa. «Malditos federales idiotas», espetó uno de ellos. Un joven que apenas parecía de 18 años. «Creyeron que nos pillarían durmiendo». Fierro se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Revisen los cuerpos a ver si contienen cualquier orden o información útil para el general». Su voz era tranquila, como si acabara de completar una tarea común. Fue entonces cuando el destino intervino. Al levantarse para alejarse sin ser vista, Adria pisó una rama seca de mezquite, que se quebró con un crujido seco. Los 3 villistas se giraron hacia el ruido, con los rifles listos al instante. «¡Alto!», rugió Fierro. «Salgan de ahí con las manos en alto o les vuelo la cabeza». Adria se levantó lentamente, con las piernas temblando tanto que apenas la sostenían. Los 3 hombres la miraron sorprendidos al ver que era una jovencita, sucia y obviamente perdida en el desierto. «¿Pero qué hace una niña aquí sola?», preguntó el más joven de los villistas. Fierro se acercó con cautela, sin bajar el rifle. Sus ojos oscuros la recorrieron de pies a cabeza, buscando señales de engaño o peligro. «¿Es usted una espía de los federales, muchacha?» «No, señor»,
dijo Adria. Busco al general Villa. Los tres hombres intercambiaron una mirada. Fierro soltó una carcajada que parecía más un ladrido que una risa. Tú. Una niña hambrienta quiere ver al general. ¿Por qué? Para pedirle un autógrafo, para exigir justicia, respondió Adria. Y por primera vez en años, su voz era firme y clara. Algo en su tono debió conmover a Fierro, porque dejó de reír. La miró con más atención, notando las marcas en sus muñecas donde las cuerdas la habían herido, las cicatrices apenas visibles en sus brazos, la forma en que encorvaba los hombros como si estuviera acostumbrada a recibir una paliza. ¿Contra quién quieres justicia?, preguntó su voz, ahora seria. Contra Tinuco, dijo Adria, y contra todos los que lo protegen. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Los tres villistas guardaron silencio. Fierro escupió al suelo. Conocemos a ese hijo de puta, dijo finalmente. Rico, corrupto, tiene al coronel Huerta en el bolsillo. Hizo una pausa, examinando a la niña. ¿Qué te hizo? Adria abrió la boca, pero las palabras no le salían. Era demasiado dolor. Mucha vergüenza, demasiada rabia contenida. En lugar de hablar, rompió a llorar. Las heridas secas y sollozantes le desgarraron la garganta. Fierro le entregó su cantimplora. Bebe despacio, ordenó su voz curiosamente suave. Luego cuéntamelo todo. Si ese cabrón hizo lo que creo que hizo, el general querrá saberlo. Mientras Adria bebía el agua tibia, Fierro miró hacia el norte, donde sabía que Villa esperaba noticias del reconocimiento. Una sonrisa cruel iluminó su rostro bronceado por el sol y la pólvora. Chicos, dijo a sus compañeros, creo que le vamos a dar al general un mejor regalo que información sobre los federales. El campamento de Villa parecía una ciudad de lona y cuero que se alzaba en el desierto. Adria lo vio desde lo alto de un acantilado rocoso, cabalgando detrás de Fierro, agarrándose al cinturón para no caerse del caballo. Había al menos 200 hombres dispersos entre las tiendas improvisadas, las fogatas que comenzaban a encenderse para la cena y los corrales donde descansaban los caballos tras un largo día de marcha. Ahí está el general, dijo Fierro, señalando el centro del campamento. Adria siguió su mirada y sintió que se le cortaba la respiración. Francisco Villa estaba sentado en el tronco de un árbol, rodeado. Sus oficiales estudiaban un mapa extendido sobre una mesa de campaña. Incluso desde la distancia, su presencia era magnética. No era el más alto del grupo, pero su postura, la forma en que los demás se inclinaban hacia él cuando hablaba, exudaba una fuerza que atravesaba el aire como la electricidad antes de una tormenta. Vestía pantalones de cuero, una camisa blanca de cuello abierto y un chal de saltillo a rayas rojas y negras sobre los hombros. Su sombrero descansaba sobre la mesa, junto a la pistola Colt relucía con aceite de mantenimiento. Pero lo que más impresionó a Adria fue su bigote, espeso y perfectamente recortado, que le daba a su rostro moreno una expresión que mezclaba ferocidad con una extraña elegancia. ¿Nervioso?, preguntó Fierro mientras desmontaban. Adria asintió, incapaz de articular palabra. Durante todo el viaje, había imaginado este momento, pero ahora que estaba allí, las palabras que había repetido se le atascaban en la garganta como arena seca. Villa levantó la vista al ver a Fierro acercarse. Sus ojos castaño oscuro captaron su posición, al teniente y luego a la chica que caminaba detrás de él. Con paso vacilante, había una aguda inteligencia en esa mirada, como si pudiera leer las historias escritas en los rostros. «General», dijo Fierro, quitándose el sombrero. «Esa chica cruzó el desierto buscándolo. Dice que quiere justicia contra Tinuco». Los oficiales alrededor de la mesa intercambiaron una mirada. Algunos sonrieron con suficiencia. Una jovencita exigiendo justicia contra uno de los terratenientes más poderosos del estado parecía una broma cruel. Pero Villa no sonrió. Se levantó lentamente, con toda su atención centrada en Adria. Apenas medía 1,60 m, pero su presencia llenaba el espacio como la de un gigante. «¿Cómo te llamas, hija?». Su voz era profunda, áspera por años de gritar órdenes de batalla, pero sin hostilidad. Adria Moreno, general, logró pronunciar con una leve reverencia, tal como había aprendido en el orfanato. «Adria», repitió Villa como si probara el sonido del nombre. «¿Y qué quieres que haga con ese hijo de puta de Tinuco?». La pregunta directa tomó a Adria por sorpresa. Esperaba tener que explicar, rogar, convencer,
pero Villa preguntó como si ya supiera la respuesta. «Mátalo», dijo Adria. Y las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Uno de los oficiales estalló en carcajadas. «Escúchame bien, la pequeña. La chica quiere que el general sea su sicario personal». Villa se volvió hacia el oficial con una mirada que podía derretir el acero. «Cállate, Urbina. Cuando necesite tu opinión, te la pediré». Se giró hacia Adria. «¿Por qué quieres que muera?» Y Adria habló. Empezó despacio, con la voz temblorosa, pero a medida que continuaba, las palabras fluían como agua de una presa rota. Habló del orfanato, de las otras chicas, de las visitas nocturnas del chico, de los azotes, de las palizas, del miedo que las consumía a diario. Habló de Juana, de Eliana, de todos los que no habían podido escapar. El silencio invadió el campamento cuando su voz se alzó. Los hombres dejaron de preparar la comida, limpiar sus armas, hablar junto al fuego. Todos escucharon a la chica de 16 años que había cruzado el desierto para exigir justicia. Cuando terminó, Villa guardó silencio un largo rato. Sus manos, grandes y callosas por años de trabajo y guerra, se apretaron en puños. Cuando por fin habló, su voz fue tan baja que Adria tuvo que inclinarse para oírlo. «¿Cuántas chicas hay aquí?» «8, general». «Éramos 8. Villa asintió lentamente. «¿Y cuántos guardias tiene?» 6 o 7, según el día. Pero lo protege el coronel Huerta. «Los federales». «Me dan igual los federales». Villa lo interrumpió. «Y me da igual el coronel Huerta». Se giró hacia sus oficiales. «Chicos, ya oyeron a la chica. ¿Qué dicen?» Fierro fue el primero en hablar. «Yo digo que ese cabrón necesita una lección que no olvide». «Yo también lo creo», dijo Urbina, sin burla. «Un hombre que lastima a niños no es un hombre». Uno a uno, los oficiales expresaron su acuerdo. Mila los escuchó a todos. Luego se acercó a Adria hasta que estuvo frente a ella. Por primera vez, pudo ver las cicatrices en sus manos, las profundas arrugas alrededor de sus ojos, evidencia de muchas batallas y demasiado sufrimiento. «¿Saben quién era yo antes de todo esto?», preguntó Villa, señalando el campamento, los hombres armados, las banderas revolucionarias. Adria negó con la cabeza. «Yo era Doroteo Arango, un chico pobre que trabajaba como jornalero en las haciendas». Su voz se volvió distante, como si recordara otra vida. «Cuando tenía 16 años, el dueño de la hacienda donde trabajaba violó a mi hermanita». «¿Sabes lo que hice?», dijo Adria. Tragó saliva, presintiendo la respuesta. «Lo maté», dijo Villa simplemente, usando un cuchillo oxidado con el que me había cortado los huesos. «Y desde ese día, supe que mi destino era luchar contra esos cabrones que creen que pueden hacer lo que quieran con los débiles». Se giró hacia el mapa sobre la mesa y señaló al sureste de su posición. «El orfanato del pequeño Tinuco está aquí, ¿verdad?». Adria asintió. «Bien. Nos vamos mañana temprano, pero no vamos a matar a este hijo de puta sin más. Vamos a enviar un mensaje que se escuchará desde aquí hasta la capital». Villa alzó la voz para que todo el campamento pudiera oírlo. «Chicos, mañana le mostraremos a un hombre rico lo que pasa cuando se aprovecha de los inocentes. Preparen sus armas y sus caballos. Francisco Villa hará justicia». El rugido de aprobación que siguió hizo temblar el suelo bajo los pies de Adria. La división norte avanzaba como una tormenta de polvo y acero hacia el orfanato del joven Tinuco. Había 150 jinetes fuertemente armados, cuyos caballos levantaban una nube de polvo visible a kilómetros de distancia. Villa marchaba al frente durante 7 leguas, montado en su semental favorito, un animal negro como la noche, con una marca blanca en forma de estrella en la frente. Adria cabalgaba tras la barrera de hierro, abrazando la cintura del teniente para no caer. El movimiento constante del caballo la mareaba, pero no se quejaba. Había cruzado el desierto para llegar a Villa. Ahora regresaría al corazón de un ejército vengativo. «¿Cómo está construida?», preguntó Villa mientras cabalgaban, gritando por encima del sonido de los cascos. «¿Cuántas entradas tiene?», preguntó Adria, cerrando los ojos, visualizando cada detalle de lo que había sido su prisión. «Es una casa grande de 2 pisos, general. La entrada principal tiene 2 gruesas puertas de madera con barrotes de hierro. Una pequeña entrada, accesible por la cocina, da a la parte trasera.
Las ventanas de la planta baja tienen barrotes, las de arriba, no. ¿Dónde duermen las niñas? En el primer piso, general. 3 pequeñas habitaciones al final del pasillo. Villa asintió, memorizando cada detalle. A su lado cabalgaba Urbina, un hombre corpulento con el rostro manchado de viruela, cuya sonrisa rara vez llegaba a sus ojos. General, deberíamos llegar de noche. Menos testigos, menos problemas. No, respondió Villa con brusquedad. Llegaremos a plena luz del día, en el cenit del sol, para que todo el pueblo vea qué les pasa a esos cabrones que se aprovechan de los niños. Quiero que esta lección se recuerde por generaciones. Fierro sonrió con sombría anticipación. ¿Y qué hacemos con los guardias? Los que se rinden viven, los que luchan mueren, pero quiero que el hombre viva. Ese hijo de puta me va a pagar por cada lágrima que derramó por esas niñas. Cabalgaron durante 3 horas bajo el implacable sol de Chihuahua. El paisaje era una monotonía de mezquites, nopales y tierra seca y agrietada por la sequía. A ratos, pasaban por un pueblo fantasma abandonado por la guerra, donde solo quedaban perros hambrientos y paredes ennegrecidas por el humo de los incendios. Era cerca del mediodía cuando vieron los campanarios de la iglesia del pueblo donde se ubicaba el orfanato. Villa levantó la mano y toda la columna se congeló al unísono. El silencio que siguió fue tan denso que se oía el zumbido de las moscas y el crujido de las sillas de montar. Urbina tomó 50 hombres y rodeó el pueblo desde el norte. Fierro, otros 50 desde el sur. Entró por delante con los demás. Villa se volvió hacia Adria. Hija mía, ahora me vas a dibujar exactamente dónde está cada puerta, cada ventana, cada lugar donde puedan esconderse los guardias. Con la punta de una rama, Adria dibujó un mapa del orfanato en la tierra seca. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz era firme mientras explicaba cada detalle. Villa y sus oficiales estudiaban el dibujo como generales, planeando la toma de una fortaleza. El hombre tiene una oficina en el primer piso. Aquí, señaló Adria. Siempre está aquí a esta hora, revisando sus cuentas y a sus guardias. ¿Cómo se llaman los guardias?, interrumpió Villa. El más peligroso es Jacinto, el capitán. Tiene una cicatriz aquí. Se tocó la mejilla izquierda. Luego está Medina, el tuerto, quien maneja el rifle. Los demás son más jóvenes, menos experimentados. Villa memorizó cada nombre, cada rostro que Adria describió. Para él, esto no era solo una operación militar, era personal. Cada detalle importaba, porque cada detalle representaba años de sufrimiento para niñas inocentes. ¿Y el coronel Huerta?, preguntó Fierro. No creo que esté aquí hoy, respondió Adria. Solo viene los viernes a cobrar su dinero. Mejor que sea él, gruñó Villa, porque si lo encuentro ahí, no saldrá con vida. La señal para atacar fue un disparo al aire que resonó como un trueno en el silencio del mediodía. Los 150 villistas se lanzaron hacia la ciudad desde 3 direcciones diferentes, sus gritos de guerra mezclándose con el retumbar de cascos sobre la tierra seca. Adria observaba todo desde una colina cercana donde Villa la había dejado a ella y a 2 jóvenes guardias. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. Después de 2 años de pesadillas, la justicia finalmente llegó, montada a caballo y armada con rifles. Los guardias del orfanato intentaron resistir, pero era como intentar detener un río con las manos desnudas. Jacinto, el capitán, logró disparar 3 tiros antes de que una bala de hierro le arrancara la cabeza. Medina, el tuerto, se rindió gritando, «¡No disparen!». Rodeado de 10 cañones de fusil, Villa fue el primero en entrar al orfanato, pateando la puerta principal con tanta fuerza que arrancó las bisagras. Su grito resonó por todo el edificio, «Barón Tinuco, sal de aquí, cobarde hijo de puta. Francisco Villa va por ti». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Luego se oyeron pasos apresurados, muebles volcados, el sonido de alguien intentando escapar desesperadamente. «No hay salida, cabrón», murmuró Villa mientras subía las escaleras de 2 en 2, seguido de sus hombres. «Hoy lo pagas todo». Encontraron a Tinuco escondido debajo de su cama, temblando como una hoja al viento. Cuando Villa lo sacó por los tobillos, el hombre que había aterrorizado a 8 chicas lloraba como un bebé. «Por favor», sollozó. «Tengo dinero, mucho dinero. Te daré lo que quieras». Villa lo levantó del suelo por el cuello de la camisa.
Sus ojos ardían con una furia que le heló la sangre. Lo único que quiero, dijo con una voz que parecía venir del infierno, es verte sufrir como hiciste sufrir a esas chicas. Y entonces comenzó la justicia. Traigan a las niñas. Rugió Villa, y su voz resonó por todo el orfanato como el rugido de un jaguar herido. Fierro y sus hombres subieron las escaleras de madera, que crujieron bajo el peso de sus botas. Adria lo siguió. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. 2 años después, se encontraría con sus hermanas sufriendo. Las encontraron encerradas en las habitaciones del segundo piso, acurrucadas, temblando de miedo por los disparos y los gritos. Al ver a Adria entrar detrás de las revolucionarias, Juana soltó un grito, mitad risa. Adria, Adria, has vuelto. La niña de 13 años se arrojó a sus brazos con tanta fuerza que casi las derriba a ambas. Las demás niñas la siguieron. Eliana, la más pequeña, con los ojos llenos de lágrimas. Carmen, de 15 años, que había perdido el habla tras meses de abuso. Rosa, María, Esperanza, todas marcadas por el mismo terror, la misma desesperación que había sentido Adria. Vengan, les dijo Adria, secándose las lágrimas. Vengan a ver cómo se hace justicia. Villa había ordenado que arrastraran al niño, Tinuco, al patio central del orfanato. El hombre que había sido su pesadilla durante años yacía en el suelo, con la ropa rasgada y el bigote encerado manchado de mugre y sangre. Sus ojos, que antes brillaban con crueldad, ahora giraban en sus órbitas como los de un animal aterrorizado. Mírenlo bien, chicas, dijo Villa, apuntando al niño con el cañón de su pistola. Vean qué cara tiene un cobarde frente a hombres de verdad. Los villistas habían formado un círculo alrededor del patio. Algunos reían, otros le escupían. Todos esperaban las órdenes de su general. El sol del mediodía caía a plomo sobre la escena, creando sombras crueles que parecían dedos acusadores. Por favor, balbuceó Tinuco. Te cuidé bien, te alimenté. La bofetada de Villa sonó como un disparo. El hombre yacía de lado, sangrando por la nariz rota. Cállate, mentirosa. Villa se volvió hacia las chicas. Quiero que cada una me cuente qué le hizo ese hijo de puta. Quiero que todo el mundo lo oiga. Juana fue la primera en hablar. Su voz era débil pero clara. Me golpeó con el cinturón cuando no me limpiaba rápido. Me manoseaba por la noche cuando creía que dormía. Una a una, las chicas contaron sus historias. Cada palabra era como una puñalada para el chico, que se acurrucaba cada vez más en el suelo. Las villistas escuchaban en silencio, sus rostros curtidos se endurecían con cada relato de abuso. Cuando Eliana, la más pequeña, contó entre 2 sollozos cómo el chico la había encerrado en el sótano durante 3 días sin comer por portarse mal, Villa no pudo contenerse más. «Arréstenlo», ordenó a 2 de sus hombres. Levantaron al chico y lo sentaron en una silla de madera que habían traído de casa. Villa se acercó lentamente, sacando un cuchillo de caza con mango de hasta de su cinturón. «¿Sabes lo que les hacen a hombres como tú en la montaña?», preguntó Villa, con la hoja reluciendo al sol. «Por favor, tengo familia, tengo hijos». Y estas chicas no tenían a nadie que las protegiera. Villa agarró al hombre del pelo y le tiró la cabeza hacia atrás. Pero ya no, ahora tienen a Francisco Villa. Lo que siguió fue la aplicación de la justicia revolucionaria en su forma más cruda. Primero, Villa le cortó el bigote cuidadosamente recortado, mechón a mechón, mientras el hombre lloraba como un niño. Luego le arrancó la ropa fina, haciéndola trizas. «Tráeme los libros de cuentas de ese cabrón», ordenó. Fierro regresó con los registros del orfanato, páginas y páginas de mentiras sobre adopciones y donaciones. Villa arrancó las páginas una a una y se las metió en la boca al hombre. «Cómete tus mentiras», rugió. «Cómete todas las mentiras que escribiste sobre esas niñas». El hombre se atragantó con el papel, escupiendo tinta y sangre, pero Villa no se detuvo. Cada página representaba años de sufrimiento, años de crímenes que habían quedado impunes gracias a su dinero y conexiones. Luego llegó el momento del castigo final. Villa calentó la hoja de su cuchillo sobre un fuego iniciado por sus hombres. Cuando el metal es incandescente, se acerca el hombre con una fuente de hielo helada. «Set marque fera en sorte que tout le monde sache qui tu es», dijo Villa. «Partout tu iras, les gens sauront que tu es un salaud que abuse des enfants».
Le cri de l'homme cuando le fait rouges en font cadans son fronte taitinhumain. El olor de la silla brûlée emplit el aire tandis que Villa graba la palabra charogne en grandes letras gruesas. Las niñas miran en silencio, algunas pleurantes, otros con una satisfacción sombría en los ojos. Cuando terminó, Villa limpió la sangre de su cuchillo en la ropa rasgada del hombre. Luego dijo: los dejaremos aquí para que el pueblo vea lo que les pasa a bastardos como ustedes, sin caballo, sin agua, sin nada más que la marca que llevan. Voy a morir, gimoteo Tinuco. Eso espero, respondió Villa con frialdad. Pero si sobreviven, vivirán el resto de su vida como un fantasma. Nadie les dará trabajo, nadie les dará comida, nadie los respetará. Serán lo que siempre han sido, basura humana. Villa se volvió hacia sus hombres. Quemen este lugar, para que no quede nada que recuerde este infierno. Mientras las llamas comenzaban a devorar el orfanato, Villa se acercó a las niñas. Su furia se había disipado, reemplazada por una ternura que contrastaba extrañamente con la violencia que acababa de desplegar. Ahora son libres, les dijo. Nadie volverá a hacerles daño. Las llamas del orfanato se elevaban hacia el cielo como dedos de naranja que intentaban tocar las nubes. El humo, la negrura y las especies aliviaban el olor a madera quemada, a muebles finos convertidos en cerámica, a una pesadilla que termina destruyéndose a sí misma. Adria observaba el fuego con una dosis de satisfacción y vacío. Durante 2 años, dormí en este momento, pero ahora tengo la impresión de estar completamente perdido. ¿Y ahora qué hacemos?